Y para culminar el tema de cáncer de pulmón, tenemos la participación con el tema frecuentes toxicidades cardiológicas a cargo del doctor Freddy Salinas Pacheco, médico especialista en medicina interna y cardiología, magíster experto en imagen cardíaca, diplomado en diabetes y dislipidemia, miembro activo de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología y de la Sociedad Española y Europea Cardiológica, miembro de la Sociedad Europea de Imagen, director del Centro de Diagnóstico de Asesoramiento y Capacitación Freddy Salinas y se desempeña como cardiólogo del Hospital Naval. Buenos días con todos. Un agradecimiento al comité organizador para seleccionarme para esta charla. Al respecto, la parte cardiológica es muy importante actualmente en los tratamientos oncológicos, por cuanto las complicaciones de todos los tratamientos oncológicos, incluidos los actuales, producen complicaciones cardiológicas y mortalidad. Conflictos de intereses, ninguno. Estas charlas, estas investigaciones son hechas con recursos propios, con el auspicio de las autoridades del Hospital Naval, al cual trabajo, y del Centro DAP. En el 2017 me certifiqué en cardio-oncología, terminó el 2019 la Sociedad Española de Cardiología. Quiero dejar algunas pinceladas, algunas cosas, porque lo que voy a hablar nada está basado en la evidencia, simplemente son consensos de expertos y nosotros, el hecho de haber estudiado, también somos expertos, así que podemos opinar. Entonces podemos ver ahí algo de definición, generalidades, riesgo cardiovascular, diagnóstico, el programa de cardio-oncología del Hospital Naval, que lo estamos llevando con la doctora Serrano. Ya hemos tenido algunas reuniones y yo creo que en todo el hospital se debería estandarizar para evitar que el paciente tenga complicaciones o muertes cardíacas. Y un registro de cardiotoxicidad, que eso es lo que nos gusta al departamento de cardiología, aquí dirigido con el comandante Guarderas, de hacer investigación, porque lo demás simplemente está en los libros, tenemos que tener registros propios para poder hablar. ¿Qué en sí es la cardiotoxicidad? Vemos ese gráfico con un corazón grande. En realidad todos los tratamientos, la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, la inmunoterapia, puede afectar a cualquier estructura de ellos. Puede afectar al miocardio, ¿no es cierto?, dando miocardiopatía o insuficiencia cardíaca. Puede afectar al sistema eléctrico dando arritmias. Puede afectar a las válvulas. Puede afectar al pericardio. Esas imágenes son de pacientes del Hospital Naval, paciente con cardiopatía, una paciente con derrame pericárdico, paciente con alteración del sistema eléctrico y un paciente que por inmunoterapia hizo hipertensión arterial. Entonces, la cardiotoxicidad es la afectación cardíaca por tratamientos relacionados con el cáncer, en este caso el pulmón. Pero de acuerdo al artículo, a la guía o al libro que ustedes leen, van a encontrar conceptos de cardiotoxicidad. Esto ya se lo venía en controversias de hace muchos años. Por eso yo me uno al llamado de la doctora Serrano, la doctora Lor, de que tenemos que trabajar en equipo para poder seguir los pacientes. Tenemos que tener consensos o cosas claras, porque para uno podría ser cardiotoxicidad y para otro otra idea porque leyó otro libro. En base a eso, un grupo español está formando cardiooncólogos para tratar de llegar a consensos de conceptos de cada una de las enfermedades cardíacas, y es así que se formó la Sociedad de Cardio-Oncología Internacional, y que sacó ya sus guías en el 2022, pero aún así solo llegó a 5 consensos sobre esta patología, ¿no? Algo importante que debemos tomar en cuenta es de que anteriormente los oncólogos dan el tratamiento de quimioterapia y se pensaba
o se creía que solo los medicamentos como la antraciclina son los que producen daño del corazón. Entonces a estos pacientes se les ponía mayor atención, y esa es una total equivocación, porque se ha investigado que la radioterapia, la inmunoterapia, produce enfermedad cardíaca. Esto gracias a este médico canadiense, que también es inquieto, no cree todo lo que le dicen, y se puso a investigar, Tamberenathan, que demostró, sí, él demostró dos cosas muy importantes. Antes de seguir, Gregory también demostró que nosotros no le paramos mucho asunto a la radioterapia, y en realidad es la que más mata, porque produce infarto de miocardio, falla cardíaca, enfermedad valvular y arritmias. Volviendo al maestro canadiense, él demostró esto. Mire, el paciente con cáncer de pulmón, si usted utiliza la antraciclina, se le va a morir un 4 o 5%, solo por utilizar el medicamento. Eventos cardíacos mayores, ¿cuáles son? Muerte, infarto del cardíaco, shock cardiogénico. Para otros investigadores que no están de acuerdo con este concepto, también ingresa falla cardíaca. Pero usted debe saber que si recibe un medicamento antraciclina, cualquiera de ellos, esa es la posibilidad de muerte. ¿Cuál es la posibilidad de sobrevida de todos los cánceres al momento con todos los tratamientos? 20%. Como dijo el doctor Salazar, depende del estadio. Si ustedes vieron el estadio 4, la sobrevida apenas 4 o 5%, mortalidad 96%, si lo vemos del lado malo. Si usted utiliza trastuzumab, mire la mortalidad 2.6%, o sea, al paciente se le va a morir. Otros tratamientos 6.5%, pero este investigador llamó una cosa mucho la atención, que los médicos tenemos una inercia. Miren la cantidad de ecos que les pedimos a los pacientes que sometemos a los tratamientos. En el caso de antraciclina apenas el 73%, en el caso de trastuzumab 94% y otros apenas el 20%. Entonces esto tiene que cambiar de alguna forma. Evidencia sobre eso lo hay. Aquí tenemos una revisión de cardiotoxicidad de tratamientos sometidos a tratamientos del cáncer, y la radioterapia produce una mortalidad cerca del 5 o 6%, generalmente por arritmias. Más evidencia de los tratamientos de precisión, generalmente ya dirigidos a células específicas, producen derrame pericárdico, mortalidad. Aquí algo importantísimo. Si vamos a seguir hablando de estos temas, yo creo que al final el objetivo es llegar a un consenso para poder beneficiar al paciente. Yo tengo un paciente que tiene un cáncer de cualquier edad, y yo tengo que hacerle una evaluación inicial antes de iniciar cualquier tratamiento de terapia relacionado con el cáncer, como cualquiera. Y esa valoración debe ser inicial para identificar algunos factores que sé que ese paciente me va a hacer cardiotoxicidad, pero no vista como que el cardiólogo le va a suspender, sino vista desde el punto de vista que el cardiólogo va a aportar para que ese paciente que le va a desarrollar cardiotoxicidad y posiblemente se le muera por problemas cardiológicos y no por el cáncer, usted le dé una protección cardíaca. Y es algo tan sencillo, miren, esto ya está estudiado, 6 factores de riesgo. O sea, si estos pacientes tienen esos factores de riesgo, yo creo que en consenso ya se le debería dar protección cardíaca antes de cualquier tratamiento oncológico. Edad mayor de 65 años, antecedentes de cáncer, tratamientos cardiotóxicos previos, antecedentes de cardiopatía isquémica. Miren, 2 o más factores de riesgo cardiovasculares, lo típicos: obesidad, sedentarismo, hipertensión, diabetes, o cualquier score. Ahí están los scores, Framingham score, ahora ya están en las computadoras. Cualquier score que dé una mortalidad mayor del 5% a 10 años. Si es que el paciente tiene más de 2 de estos factores, tenga seguro que le va a hacer cardiotoxicidad. Esta diapositiva también es una maravilla. Mire, el paciente con cáncer, cuando dijo la doctora Serrano, cuando le menciona al familiar, lo relaciona netamente con mortalidad y una afectación psicológica del paciente, de la esposa, de los familiares, de los vecinos, de la sociedad.
Porque en sí, cáncer es sinónimo de mortalidad. Pero si le decimos a un paciente que tiene enfermedad cardiovascular, posiblemente lo tome más suave. Pero este científico demostró que los pacientes con enfermedad cardiovascular la mortalidad es más alta que los pacientes con cáncer. Y súmele esto, que los pacientes de cáncer generalmente, algunos podrían desarrollar toxicidad cardiovascular. Los pacientes con cáncer, 2/3 tienen mayor de 65 años y el 30% de los pacientes que usted diagnostica de cáncer ya tienen alguna cardiopatía isquémica. Entonces, la mortalidad desde el punto de vista cardiovascular es muy alta. ¿Cómo puede usted evaluar el riesgo de si un paciente le va a hacer o no cardiotoxicidad? Hay un sinnúmero de escalas, ninguna validada, ninguna. Solo son propuestas de grupos científicos, pero la más aceptada es de la Sociedad Internacional de Cardio-Oncología y de la Sociedad de Hematología de Europa, ¿sí? Y en el computadora, en el sistema, en internet, hay todas esas otras escalas que usted puede utilizar. En lo básico, estas escalas, todas utilizan los 6 factores de riesgo que ya mencioné y le suman otras de laboratorio, generalmente NT-proBNP, troponina y el ecocardiograma. Algo más importante, el doctor que nos precedió nos dijo que la cirugía iba hasta el 3A. La doctora Serrano habló sobre terapia de precisión dirigida, ¿sí? Pero miren este estudio hecho en los japoneses. A todo paciente con cáncer se le sometió a una imagen multimodal con fluordesoxiglucosa. Y este investigador demostró que el 60% de los pacientes que se sometían a tratamientos oncológicos ya tenían enfermedad de cardiopatía isquémica. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros cuando hacemos una evaluación para tratamientos oncológicos a veces nos contentamos solo con el electro o máximo llamamos al eco. Entonces también ya debería de ir un poquito pensando de determinar aquellos pacientes que en realidad se le van a morir por enfermedad cardíaca sumada a una cardiotoxicidad. Aquí tenemos los resultados de este estudio que en conclusión el 60% de los pacientes tuvieron cardiopatía isquémica diagnosticado con esta técnica. Pero todo no es desfavorable, así como hay investigadores que se dedican a ver los pacientes que se mueren, también hay investigadores que ven qué se puede hacer para que el paciente se beneficie realmente de un tratamiento oncológico. Entonces, hay muchos medicamentos que están en estudio, otros ya están aprobados para proteger ese corazoncito. Entonces tenemos el uso de la atorvastatina, que dio buenos resultados. Hay también sulfuros. Antes también había la desrasanona, pero solo en pacientes con antraciclina mayor de 300 miligramos. Pero los resultados no fueron tan buenos. La atorvastatina, en cambio, ya dio bastante beneficio. El enalapril, bastante beneficio. Los ARA2, actualmente también hay, los betabloqueantes, y actualmente también hay estudios con los inhibidores de los SGLT2, que parece que sería otra herramienta para proteger los corazones de los pacientes que están sometidos a tratamientos oncológicos. Bien, el paciente es evaluado la primera vez, ¿no es cierto? Y hay factores de riesgo que podría ser que va a desarrollar cardiotoxicidad, pero también nosotros tenemos que hacer un control de ese paciente cuando ya fue sometido a un tratamiento. Entonces, esto también ya depende de los protocolos. Por ejemplo, los europeos, ellos hacen un chequeo al inicio, a los 6 meses, al año de haber terminado el tratamiento, y de ahí depende de lo que encuentran, seguimiento cada 2, 5 años hasta los 20 años. Porque hay una toxicidad aguda, es cuando el paciente está en la fase del tratamiento y comienza con alguna sintomatología de disnea, edema, dolor precordial o palpitaciones, y en ese momento habría que evaluarlo para ver si hay afectación cardíaca, no con el objetivo de interrumpir el tratamiento oncológico, sino de ayudar al oncólogo a que el paciente se proteja desde el punto de vista cardiológico. La toxicidad aguda depende también del concepto, libro guía que lean, pero lo da hasta 1 año. A partir del año, toxicidad tardía.
¿Qué exámenes al menos se debe pedir para realizar una buena evaluación, tanto inicial o ya de controles? Un ecocardiograma. Pero el ecocardiograma debe tener al menos estas variables: la fracción de eyección, debe reportarse un estrés, porque eso no tiene ningún sentido. Si se puede, también un max y un tax. Todos son variables cardiológicas que a usted le ayudan a determinar que el paciente va a presentar cardiotoxicidad antes de los signos y síntomas. Un electrocardiograma, también algunas guías reportan que en la evaluación inicial se debe hacer un NT-proBNP, esto para tener un indicador para aquellos pacientes que hacen falla cardíaca, troponina. Hay medicamentos del cáncer que producen cardiopatía isquémica, ¿no? Ya opcional, depende ya de la evaluación que se haga, otros exámenes específicos del corazón. Aquí también hay una gran discusión: ¿cuándo se considera cardiotoxicidad? Esto ya depende del libro que lean, ¿no? Pero la Sociedad de Cardio-Oncología Internacional dice que cardiotoxicidad es cuando la fracción de eyección es menor del 50% o una disminución del 5 al 10% del valor inicial. Entonces, un paciente que tuvo un eco con una 70% y en el control está 55%, le está haciendo cardiotoxicidad. O sea, no espere los signos y síntomas, no espere que tenga disnea, no espere muy tardíamente. Pero como esto digo, hay otras sociedades como la Sociedad Americana de Ecocardiografía que dice el corte 53%. En cuanto al strain, el strain anteriormente, que es una variable ecográfica, no la reconocí en las guías, pero en las de 2022 ya salió. El problema del strain es que ¿cuál es el valor? Normalmente unos dan menos 15, la Sociedad de Cardio-Oncología menos 13 es un valor, y otros dicen menos 10. Pero lo importante es tener un índice que pienso que está por debajo de menos 15, ese paciente ya está desarrollando cardiotoxicidad. El NT-proBNP, para decir si ese paciente está en falla cardíaca, es 300, pero las guías proponen, este grupo de investigadores propone que sea mayor de 125. O sea, en otras palabras, un paciente le pide NT-proBNP, está mayor de 125, le está haciendo cardiotoxicidad. Y troponina en aquellos pacientes que usted sospecha una miocarditis. En el diagnóstico de cardiotoxicidad tardía se emplea los mismos parámetros de las enfermedades cardiológicas tradicionales en pacientes sin tratamientos cardio-oncológicos. En la tardía hay una cosa muy importante. Ahí hay una gran discusión: ¿cuántos años después de yo dar quimioterapia debo seguir al paciente? Algunas guías dicen 10 años, otras 15, los europeos 20 años. Es por esto, miren, cuando una persona tiene un cáncer, posiblemente a los 10, 20 años, y usted solo lo sigue 10 años, la cardiotoxicidad puede presentarse a los 50, 60 años. Entonces, es importante en los grupos llegar a un acuerdo qué tiempo se lo va a seguir al paciente para que tenerlo controlado, y si desarrolla cardiotoxicidad, darle tratamiento oportunamente. El programa de cardio-oncología del Hospital Naval es un grupo de médicos cardiólogos que hemos hablado con la doctora Serrano, ¿no? También debería incluirse ahí un médico internista, también debe incluirse el mismo paciente y familiares o médicos del paciente. Este es un grupo de cardio-oncología para decidir la valoración inicial que debemos hacer el paciente y cómo lo debemos proteger. Los objetivos son definición de cardiotoxicidad, ver el score con alguna de las propuestas y una monitorización continua del paciente que está sometida a tratamiento oncológico. La valoración inicial no necesariamente tiene que hacer el médico, simplemente es un checklist, puede hacerlo un médico general o una enfermera. De hecho, tiene que tener en la valoración inicial un electrocardiograma y, como ya hemos hablado, un ecocardiograma que tenga la fracción de eyección y un strain. Y en la evaluación inicial debe también agregarse una troponina y una proBNP. En las subsecuentes está por definir qué tiempo lo vamos a seguir, pero según este grupo de cardio-oncología internacional, dice que si es leve, la evaluación inicial debe ser 6-12 meses, y al año de terminar el tratamiento,
y de ahí, si no hubo ningún problema, cada 5 años, ellos proponen hasta los 15 años. En cambio, si es moderado, o sea, el paciente tuvo algún problema, alguna arritmia, algún problema de cardiotoxicidad, pero sin ningún otro factor de riesgo, igual se hace a 6 meses, 2 meses o 12 meses después de terminar el tratamiento y cada 3 a 5 años. Y la diferencia con la severa es 1 a 3 años. Aquí ya depende del médico, los exámenes adicionales que puede pedir, cualquiera de ellos, angiotal, resonancia magnética, cinecronografía. Y los básicos que venimos hablando, un electro, un eco, y una troponina y un NT-proBNP. Entonces, esto determina que el seguimiento es por largo tiempo. Esto es debido a este gráfico. Nosotros vemos que aquí es la evaluación inicial, aquí es la fase que hay que tener más cuidado, es cuando el paciente está recibiendo su tratamiento, sea de radio, quimio, inmunoterapia, y de aquí ya es la fase tardía. En esta fase también se puede dejar abierta para que cuando el paciente vuelva con síntomas, el médico que lo sigue es el oncólogo y considera una evaluación urgente, se le podría que por petición de ella, de los médicos, se lo haga, ¿no? Entonces, la evaluación cardiológica, como ustedes, tiene algunas fases: inicial, durante la fase del tratamiento y la fase crónica. ¿Qué se hace con estos pacientes? Aquellos pacientes que tienen alto riesgo de cardiotoxicidad, lo que se debe hacer es ya una protección cardíaca, que al menos debe tener un IECA o ARA. El IECA es más beneficioso, pero no toleran, producen tos, entonces cambiarle a un ARA. Debe tener un beta bloqueante, debe tener una estatina, y está en la investigación un inhibidor del SGLT2, pero aquel paciente de alto riesgo debería recibir su tratamiento con protección cardíaca. Si en cambio tenemos un paciente con cardiotoxicidad aguda, paciente que la fracción de eyección bajó, está asintomático, todo eso, es conveniente suspender el tratamiento oncológico y las evaluaciones subsecuentes se decidirá si puede o no reiniciar. Y la cardiotoxicidad tardía simplemente es el tratamiento como cualquier enfermedad, más el acompañamiento ya conjunto con el departamento de oncología. Entonces, como ustedes ven, el mérito de esto, de trabajar en equipo, es beneficiar al paciente para evitar que llegue a la cardiotoxicidad, porque si ya llega, generalmente la mortalidad, como ustedes vieron, es del 2.6 al 6.6%. Esto es un registro que nosotros vamos llevando de los pacientes que hacen cardiotoxicidad. Algunos de ellos ya han muerto. Ahí tenemos un caso de un paciente que hizo una cardiotoxicidad con una fracción de eyección del 18%, totalmente asintomático. Se suspendió el tratamiento, se dio tratamiento respectivo para falla cardíaca y se recuperó totalmente. Actualmente está con una fracción. Ahí vuelta, se mantiene su tratamiento porque las guías, ningún trabajo dice qué hacer cuando el paciente ya se recupera de su cardiotoxicidad. Este paciente está trabajando, está muy contento. Los mensajes, el desafío es en grupo, y lo felicito a la doctora Serrano que ya ha dado formado, de trabajar en equipo para ciertos criterios variables, llegar a acuerdos y en bien del paciente, que lo que queremos que nosotros los cardiólogos, que no se muera del corazón, los oncólogos, que no se muera del cáncer primario. Entonces, primer desafío, trabajar en equipo, de identificar factores de riesgo, que lo puede hacer no necesariamente el cardiólogo, como ustedes ven, puede hacerlo el departamento de enfermería, un médico general, y aquellos pacientes que ya tienen factor de riesgo, mejor someterlos con cardioprotección. Eso lo dicen los protocolos, no hay evidencia sobre eso. Y lo más importante, realizar trabajos de investigación para que con esos trabajos de investigación poder hablar y decir, a nosotros nos fue bien con este esquema. Muchas gracias. Una cosita adicional, ayer mientras me presionaban para que les envíe esta conferencia para hoy día, entre las 10 de la noche, al departamento de cardiología, liderado por el doctor Guarderas, estamos haciendo trabajos de investigación, nos hacen un reconocimiento, la Organización Panamericana de Salud, una universidad de Canadá, la Universidad de Barcelona, y nos da el premio RIMA, medalla de oro. Eso es un honor para el hospital porque esto es a nivel internacional. Muchas gracias.
En nombre del señor gerente del Hospital General OSNAC, el señor capitán de navío Estado Mayor Servicio, Mario Pavón Vallejos, agradece su magnífica ponencia, doctor. Invito gentilmente a todos nuestros distinguidos expositores a pasar a la mesa central para dar inicio a la ronda de preguntas.